Bueno, estamos aquí con Jesús Rodríguez, con Oscar Muiño, recordando un poco anticipadamente el aniversario 35 de cuando se votó después de la dictadura y en este caso salió elegido Raúl Alfonsín. Y aquí Pablo me decía que faltaba mi recuerdo. Mi recuerdo, yo no pertenecía a ningún partido político, pero estaba trabajando para que ganara en la ciudad de Buenos Aires Augusto Conte McDonnell, porque teníamos la idea de que se iba a hacer una bicameral para la investigación. Cuando yo tuve que escribir sobre eso, me pregunté ¿por qué pedíamos una bicameral? Porque en realidad nadie creía que iba a haber justicia y Alfonsín lo había ofrecido. Ergo, todos creíamos que aunque lo votáramos, iba a ganar Luder, que había aceptado la autoamnistía de los militares. Esto era increíble. Después lo miré, la dificultad que teníamos de creerle a la institucionalidad. La desconfianza natural que había. Bueno, por lo tanto, yo fiscalicé me pidió la Democracia Cristiana. Augusto Conte era candidato a la Democracia Cristiana. Entre paréntesis, ahí hay una anécdota. Mi ex marido Enrique afilió gente para que votaran en la interna primero y ganara Augusto. 152 personas de origen judío se afiliaron a la Democracia Cristiana para votar por Augusto. Sin bautizarse. Yo supongo que las autoridades de la Democracia Cristiana no lo podían creer. Era gente que tenía sus hijos desaparecidos y a toda costa. Bueno, él ganó esa interna, fue candidato, y yo estaba en una escuela de 2 plantas, estábamos en la planta de arriba. Había confraternizábamos mucho los fiscales. Había fiscales que eran muy jovencitos, los del partido del Sogaray, eran chicos estudiantes de la universidad, no tenían la más mínima idea. Tampoco los de nosotros tenían mucha idea, hacía muchos años que no se votaba, ¿no? Estaban los expertos, que más bien eran los de los partidos más tradicionales. Es cierto, los radicales comían, nosotros no. A veces nos convidaban un pedacito de sándwich. Y varias veces hubo que bajar la urna porque llegaba gente en ambulancia a votar. No se podía creer, yo no sé qué votación hubo esa vez, pero debe haber sido, ustedes que manejan más cifras, fue fenomenal. Y yo personalmente bajé 3 veces con la urna, acompañando la urna junto con otros fiscales, claro. Hasta que a las 18 horas, o más o menos, alguien abajo gritó, se acabaron los comicios. Y se cerró una puerta que era muy pesada, como en esas escuelas antiguas. Y fue una sensación, todo el mundo aplaudía y lloraba. Llorábamos todos de la emoción. Por un lado el aplauso y por el otro eso de que era un corte. Realmente había sido un corte fenomenal en nuestras vidas. Cada uno lloraba sus propios dolores, sí, claro, y sus propias expectativas. Los más jóvenes tal vez ni siquiera sabía por qué llorábamos algunos, ¿no? Ese es el recuerdo fuerte que yo tengo de esa época, de ese momento. A vos no te preguntamos, Pablo, sí. Será un pequeño de 5 años en preescolar, seguramente. Yo les quería hacer la siguiente pregunta. Por lo general se marca una diferencia entre lo que es un líder y un estadista, y por lo general se plantea a Alfonsín como quizás el último estadista que tuvo este país. Hicimos recién un recorrido de por qué esta visión y estos mojones de cuando llegó al gobierno. Después, en el transcurso de estos 6 años, ¿por dónde creen que pasó esa mirada, esa visión de país de Alfonsín? Mira, Alfonsín sabía que para que hubiera progreso en la Argentina tenía que haber democracia. Esto que señalaba Graciela al principio, la institucionalidad. Lo podría elaborar con su formación jurídica, pero en términos políticos decía, sin democracia no hay chance. Y también sabía, y ahí está la dimensión del estadista,
que no podía haber consolidación democrática en la Argentina si no había democracia en la región. La democracia argentina, rodeada y en un continente de dictadura, no iba a prosperar. Entonces hizo todo lo posible, sin violar la ley, para que la democracia volviera a los países de la región. Uruguay en el 85, Brasil en el 88, Paraguay y luego finalmente Chile. ¿Cómo hizo? Bueno, hizo generando iniciativas políticas, mandando a su partido el radicalismo a que alentara las relaciones con los partidos opositores. Hablando con Castro para que no metiera plata. Para que desactivara el apoyo al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Exactamente. En Chile. Invitando a Asunción a Ricardo Lagos, que era un ignoto dirigente político, que los diarios chilenos lo ponían como, creo que era Roberto Lagos, ni siquiera le ponían el verdadero nombre. Que había estado exiliado. Recibiendo en Argentina a los líderes uruguayos, a Michelini, a Sanguinetti, a Wilson Ferreira Aldunate. Entonces, esa visión de estadista me parece... Empezando a pensar en el Mercosur. Empezando a pensar y formulando la asociación estratégica con Brasil. Hasta ese momento, la Argentina, los argentinos, los elites, las fuerzas, los directivos, las Fuerzas Armadas, creían que íbamos a ser invadidos por Brasil. Y esa es la razón por la cual durante décadas no hubo puentes entre la Mesopotamia y el resto del territorio. Y Alfonsín con Sarney desarmaron eso, permitiendo que los brasileños conocieran Pilcanilleu, donde estaban las investigaciones atómicas de la Argentina, y los argentinos visitaron Itaipú, etcétera. Entonces, esa es la visión de estadística que contribuyó a que la Argentina empezara a ser distinta. Sí, Oscar. Sí, y también internamente, ¿no? Jesús tiene un libro muy interesante sobre lo de Chile, voy a agregar yo. Sobre lo interno, ¿qué es? El libro es La cuestión argentina, que se hizo según una tecnología milenaria que tenía Changuí Cáceres en Santa Fe. Entonces Alfonsín lo corregía una y otra vez, se hacía con tipos de plomo, entonces tenían que rehacer todo y tuvieron meses. En el libro La cuestión argentina, él plantea su posición con el peronismo, rescatando la necesidad de que el peronismo es parte de la Argentina y de que sus demasías autoritarias no deben involucrarlo in totum, porque había gente que criticaba al peronismo por lo que lo tenía que criticar, que era la manipulación de la prensa, la persecución a las ideas ajenas, etcétera, pero que en realidad le ofendía la cuestión social que el peronismo había traído a la Argentina. Y eso se expresa en política inmediatamente cuando tiene que ser primero con el tema de los derechos humanos, porque había una oferta muy tentadora para cualquier político, de recordar que la dictadura no había sido la que empezó con la barbarie y que los grupos de tareas habían empezado con la AAA durante el gobierno peronista. Pero claro, hacer eso te daba una ventaja electoral, pero te impedía construir un país, porque si el peronismo era malo, entonces vos eras todo, y si te iba mal a vos no había reemplazo. No, es más, incluso él le ofrece a Luder, una vez que le gana, la presidencia de la Corte Suprema. Claro, y Luder no va, pero nombra un hombre en la Corte. Así es. Entonces, esta idea, y después, esa idea que es la incorporación al peronismo, que eso después se va a ver con el Consejo de la Consolidación de la Democracia, donde está Tayana, donde está Robledo, donde hay grandes dirigentes del peronismo, pero también en una visión social muy fuerte de Alfonsín. Todavía hoy el Programa Alimentario Nacional es considerado... La famosa caja PAM. Claro, está considerado que no era solamente una caja, que había explicaciones. Está considerado hoy en UNICEF como uno de los grandes programas que tenía un gasto de administrativo bajísimo, que creo que era el 2-3%. Y bueno, hay cosas que salieron bien,
hay cosas que salieron mal, creo que Pablo también ibas ahí a tu pregunta, pero yo creo que Alfonsín uno lo mide por el tamaño de la institucionalidad que logró, por la democratización continental que logró, por la autonomía nacional en una época que estaban dos bloques y donde Alfonsín se resistía como gato panza arriba. Como gato panza arriba para no ser parte de eso, donde defendía al mismo tiempo los valores de democracia y pluralismo. Y después hubo cosas que salieron mal, pero evidentemente yo creo que Alfonsín se lo mide por su conducta personal, que siempre fue intachable. ¿No? Vos imagínate, Alfonsín le prohibía a los parientes que fueran a vacacionar al Uruguay, nadie podía comprar $1, digo, no, ibas a comer a Olivos y te daban una Coca-Cola y después nada más, y la carne era horrible porque habían conseguido un proveedor más barato. Yo creo que Alfonsín hay que medirlo por la dimensión de sus sueños, que son los que hoy siguen vigentes y pendientes. Una nota de color o no, respecto de la mirada de equilibrios dentro del país. El proyecto del traslado de la capital a Viedma, ¿cómo lo entienden? Bueno, vos fíjate, ese es el momento en el cual el gobierno del presidente Alfonsín empieza a perder energía política. Y entonces sus iniciativas son vistas por mucha gente a priori mal. Entonces el traslado de la capital no fue razonado con una visión de largo plazo, sino fue objeto de la disputa política. A pesar de que fue sancionado con fuerza de ley en el Congreso, pero era... los opositores de la época la llamaban ideas fuga que tenía Alfonsín. Entonces dice, trae esto ¿para qué? Para distraernos y no hablar de los temas relevantes, etcétera, etcétera. Y eso nos impidió tal vez un reordenamiento del territorio y descentralización. Pero bueno, esto fue lo que efectivamente pasó con ese tema. Hay quienes dicen que, sobre todo los economistas, ¿no? Hoy revisando, pero los economistas de la actualidad, revisando esta situación económica que estamos viviendo y comparando y haciendo historia, que el plan austral pudo haber sido exitoso de no haberse propuesto Alfonsín la reelección. Mira, te la dejaste picando, te voy a decir una cosa. Para eso estoy acá, che. La frustración de... ¿Por qué el plan austral? La pregunta dicen los economistas, ¿por qué el plan austral que se aplicó más o menos al mismo tiempo que en Israel fue exitoso y en Argentina no? Eso, ¿por qué? Muy bien. Y entonces Israel, fíjate vos, antes era un territorio con quibos y una cultura económica casi de subsistencia, y ahora tienen todas las startups del mundo y no sé cuántas, bueno, etcétera, etcétera. Y una inflación galopante. Y tenía en su momento. Claro, entonces, ¿por qué ello? Entonces yo te voy a decir las razones políticas, que son las que poco se hablan. El gobierno de Israel de la época, que sancionó y puso en marcha ese programa económico, es el resultado de una coalición política que reunió a los dos partidos, el laborismo y los conservadores. Así es. Que juntaron 80% de la Knesset, como se llama la legislatura en Israel, que conformaron un gobierno paritario, la mitad de laboristas y la mitad de conservadores, y que el primer ministro se distribuyó 2 años y 2 años, uno y otro. Esa razón política que extiende el horizonte temporal, que permite que en la democracia la tensión que existe entre capitalismo y democracia, dada porque el capitalismo es alérgico a la incertidumbre y necesita de previsibilidad y de reglas de juego, esa certidumbre en China se la da un partido único. Sí. En Chile se lo dio la dictadura a Pinochet, que Samuelson le habló del fascismo de mercado. En democracia se hace con acuerdos políticos.
Y la Argentina no tuvo acuerdo político del 83 para acá. Entonces nosotros sí entendemos, uno, que necesitamos democracia para resultar el progreso y clausuramos los golpes militares en buena hora, así está bien. Pero si no entendemos que la solución de los problemas económicos y sociales requieren de acuerdos políticos sólidos entre los actores políticos, los partidos, que extiendan el horizonte temporal y reduzcan la incertidumbre, no vamos a resolver nuestros problemas. ¿Ustedes creen, voy a ser atrevida, aprovechando de esto mismo, Argentina tiene un sistema presidencialista a ultranza, un presidencialismo muy fuerte, muy poco atemperado. ¿Creen que exista alguna posibilidad alguna vez de que se piense en un sistema más tendiente al parlamentario, donde esta posibilidad de acuerdos es más fácil, parecería, o menos difícil que con el presidencialismo actual? Es más difícil la reforma constitucional, creo, que la decisión. De algún modo, la crisis del 2001 alumbró una idea de coalición política casi de hecho parlamentaria, con los dos líderes que había en ese momento, que eran Duhalde y Alfonsín. Yo creo que lo primero sería ideal, siempre hace falta un instrumento jurídico, pero sobre todo está la vocación política. Y me parece que lo que está faltando, y por eso Alfonsín sigue siendo ovacionado, como esa noche que también te aplaudieron mucho a vos, bueno, en la Facultad de Derecho con los premios Conex, pero Alfonsín sigue siendo ovacionado, porque yo creo que ese es el mensaje que él siempre dio, la necesidad de los acuerdos, y los acuerdos con los que están. Ahora, ¿por qué no se pudo hacer en ese momento un acuerdo? Yo te voy a decir mi interpretación. Sí, claro. La transición democrática argentina, la nuestra, la del 83 que hoy estamos recordando, es distinta a la de los países vecinos. En los países vecinos no hubo revisión del pasado. En Argentina sí. Y esa no revisión del pasado en los países vecinos fue el resultado de algún tipo de acuerdo, coincidencia, explícita o tácita entre los actores que recuperaron la democracia. En Argentina no hubo eso, entre otras cosas porque no hubo acuerdo entre los actores que recuperaron la democracia. Entonces eso, que permitió la revisión del pasado, a favor y en buena hora, impidió el acuerdo posterior. ¿Estaríamos hoy en condiciones? Lo dijo para todos, fantasías de joven, deseos de joven. Te lo digo así, necesitamos imperiosamente, es inexorable, no tenemos ninguna chance de resolver en serio los problemas estructurales de la Argentina sin acuerdos políticos sólidos y de fondo. Porque además la crisis económica de Argentina es estructural, es decir, vos cuando hablas con los tipos que saben, como Jesús, por ejemplo, pero incluso de muy diversas variantes, casi todos coinciden en que Argentina no tiene un problema funcional que vos lo podés arreglar en 6 meses o en 1 año y medio. Vos necesitas 10 años para poder organizar lo tuyo, con lo cual necesitas 10 años de tregua, de no tener una pesada carga de pagos al exterior, como siempre nos han jorobado. Entonces vos necesitas un margen. Ese margen de tiempo no te lo van a dar a un gobierno unicolor, a ningún gobierno unicolor. Solamente si todos los actores políticos influyentes dicen, mira, nosotros estamos de acuerdo con esto. Entonces, ante ese acuerdo vos podés negociar, que es finalmente lo que decía Jesús, es la negociación de la democracia con el capitalismo, inclusive con el capitalismo financiero, que es el más severo y el que mueve las grandes masas que hoy están haciendo muy difícil el funcionamiento de los estados nacionales. Los bancos centrales antes eran poderosísimos, hoy cualquier movimiento te hace temblar. Entonces yo creo que si no hay acuerdo político, yo creo que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir, salvo que aparezca Alibaba o la lámpara de Aladino. En eso no cree. Pero en eso no creemos. Entonces, el acuerdo político es condición, no suficiente, pero indispensable para poder avanzar a la recuperación de una democracia que además incorpore
a un tercio de la población que está afuera, y con ese tercio afuera, vos, Graciela, lo decís todo el tiempo, no se puede construir nada. ¿Y hay margen hoy para esa discusión o sería tomada como Alfonsín una idea fuga? No sé, pero creo que, volviendo a Alfonsín, y alguna vez se lo recordé en esta misma mesa a Graciela, Alfonsín decía una frase para mí extraordinaria: sencilla, simple, pero extraordinaria. La política también es docencia. ¿También es? Docencia. Ah, Entonces, y si uno cree que las soluciones son mágicas, lo más probable que no tenga, pero hay que explicar. Digamos, yo creo que un estadista, en esto Alfonsín era un ejemplo, aplicaba la lógica de las 3 C: escuchar, entender y explicar. Y me parece que hay un punto, ¿no? Que en medio de todos los problemas que vivimos en la Argentina, hay algo que yo creo que empieza a quedar claro. Empieza a quedar claro que si este tema no lo pudo resolver el radicalismo, no lo pudo resolver la alianza, no lo pudo resolver el menemismo, no lo pudo resolver el kirchnerismo, no lo está pudiendo resolver el PRO, bueno, lo que queda claro es que nadie lo puede resolver solo. Y me parece que ante esta situación, un poco de docencia de toda la política. lo que sería catastrófico es que se juntaran todos y tampoco lo pudieran resolver. Bueno, No sé, déjame un poco de optimismo. No, Nada menos que vos, que sos el optimismo caminando. bueno, ahora soy la esperanza. Me han convencido las discusiones entre Luis Rapoport y Alejandro Katz. Si sos optimista o sos esperanzado. He optado por la esperanza para seguirla para adelante. De todas maneras, yo creo que esta forma de comunicarnos es docencia, pretende serlo desembosadamente. El asunto es si nuestra tendencia, nuestro humor, el humor argentino es proclive o no a este tipo de alianzas. ¿Vos qué creés? Mira, yo no creo... O de consenso, no hablemos creo de en los alianzas. determinismos culturales. Ajá. ¿Por qué no creo? Bueno, porque uno podría decir que era un registro cultural la esclavitud. Bueno, eso cambió. Pues, Que era un determinismo cultural que hubiera golpe de Estado cada 2 años en Argentina. Hay vocaciones políticas, y en la tensión entre política y cultura, la política puede cambiar la cultura. sí. Entonces ratifico la idea de que la docencia y la acción política puede cambiar algunos registros inapropiados de nuestra historia reciente, que es la poca propensión a los acuerdos políticos. Yo creo que hay una sensación de tirantez en ese sentido en la sociedad argentina, porque si vos te fijas, por un lado, todo el mundo dice, sí, tenemos que ponernos de acuerdo. Y luego, cuando te pones de acuerdo, muchos dicen, es un pacto espurio, el contubernio. Me parece que en ese marco hay que navegar, pero esa es la historia, Sí, esa yo es creo la que hay política. que combatir esto de que negociar es negociado. Claro. Yo creo que negociar en política es evitar la confrontación y la Exactamente. destrucción. Negociado supone ventajas espurias. Creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadoso y muy docente en explicar que una cosa es distinta de la otra. Bueno, a ustedes, queridos oyentes, Vos que les sos decimos... docente, seguí haciendo docencia. Sí, mientras me dé el cuero. Bueno, allá vamos, pero ahora me tengo que despedir. Hasta el domingo que viene, que terminen muy bien esta tarde, y recordando que dentro de unos días vamos a conmemorar los 35 años de haber recuperado nuestra democracia. Vamos a ver qué hacemos con ella. Gracias Jesús, gracias Oscar, gracias Claudio y Pablo, y el programa que nos sigue, que es La Otra Mirada, nos trae a Gustavo Mura y vale la pena.